Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, porque nos permite este tiempo para exponernos ante su palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo y poder cada uno de nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios y sobre todas las cosas caminar conforme a lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Le doy gracias también al Señor por su vida, porque ha depositado en usted y en su casa una palabra por la cual lo está haciendo caminar, la está haciendo caminar conforme a la obra que Él ha determinado para estos últimos días en los cuales a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. He dicho en otras ocasiones, quiero repetirlo una vez más, estamos viviendo en tiempos proféticos. Y la razón no es solamente porque se estén cumpliendo palabras proféticas del Antiguo Testamento, sino sobre todo porque nos ha tocado vivir en los tiempos en los cuales se ha de revelar a toda la humanidad cuál fue el propósito original por el cual Dios formó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Somos la generación que le está dando cierre a esta creación que el Señor formó hace varios miles de años en cuanto al hombre, millones de años en cuanto a todas las cosas que Él ha creado, el universo entero. Y esto es motivo de regocijo, es motivo de gratitud, porque nos está haciendo caminar por medio de la palabra conforme a esta obra profética que se está develando en estos últimos tiempos. Hemos estado estudiando un tema bien importante para el hombre de fe, un tema bien importante para la mujer de fe. Me estoy refiriendo a la perfección. Muchos teníamos el concepto, la idea de que la perfección solamente se alcanza cuando llegamos al cielo. La perfección no le pertenece al hombre en esta tierra, no le pertenece a la mujer en esta tierra, que es solamente algo que se alcanza cuando llegamos ante la presencia del Señor. Pero hemos visto por la palabra, y hay suficiente contenido doctrinal para hacernos entender que la perfección es una demanda que el Señor establece para el hombre de fe, para la mujer de fe. De hecho, hemos definido que la perfección es precisamente la vida de fe. Vivir la vida de Cristo Jesús es vivir la vida de fe. Y vivir la vida de fe es vivir en perfección. He citado en otras ocasiones el texto del Antiguo Testamento cuando el Señor se le revela a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y he dicho, y quiero establecerlo una vez más, si Abraham es el padre de la fe y nosotros somos los hijos de la fe, quiere decir que aquella palabra declarada, aquella demanda establecida para Abraham también nos compete a cada uno de nosotros. No podemos decir ese fue un llamado único y exclusivo para Abraham y nosotros estamos exentos. Cuando llegamos de igual manera al Nuevo Testamento, las palabras de Jesús están siempre en la misma línea y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es una demanda para el hombre de fe, es una demanda para la mujer de fe, mientras estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Pienso que no muchos conocían acerca de este tema. Y esto es lo que hace que cada uno de nosotros estemos conscientes de la necesidad de la perfección como la demanda para una vida de fe. Porque no se trata únicamente de creer y esperar a cambio como resultado de nuestro creer, sino se trata sobre todas las cosas de caminar en la vida estableciendo perfección. Usted revisa
todos los personajes que están descritos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y va a descubrir que cada uno de ellos vivió en perfección. Job, por ejemplo, Dios mismo se refiere a él como hombre perfecto, que no hay hombre perfecto sobre la faz de la tierra en ese momento que él estaba viviendo. Esto quiere decir entonces que Dios espera que cada uno de nosotros, hombres y mujeres que hemos confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador, tengamos claro entendimiento que también de nosotros se espera que caminemos en perfección. Y repito, la perfección es para mientras vivimos sobre la faz de la tierra. Porque cuando ya lleguemos a la presencia del Señor, el hecho mismo de estar delante de su presencia nos ha constituido en perfectos. Así es que quiere decir que la demanda no es solamente para cuando lleguemos al cielo, la demanda es para que establezcamos sobre de la tierra la vida del reino de los cielos. Todos nosotros conocemos y hemos usado en más de alguna ocasión lo que conocemos como la oración modelo, la oración de Jesús. Y en esta oración Jesús establece: hágase en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir entonces que hay una demanda para el hombre de fe, hay una demanda para la mujer de fe, y eso es precisamente vivir en perfección. Nos hemos dado cuenta que este es un tema doctrinal del que muchos realmente desconocen. Así de que en la enseñanza de esta noche vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 19, donde el apóstol, dirigiéndose a los hombres y mujeres de fe de Galacia, de las iglesias de Galacia, le dice: hijitos, vuelvo a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta última declaración es la que nosotros vamos a estudiar como tema de esta enseñanza: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quiere decir entonces que hay una meta, quiere decir entonces que hay un propósito, pero quiere decir también que hay una demanda. Vuelvo a estar yo de parto, esta es mi responsabilidad, dice Pablo, esta es mi responsabilidad, pero también hay una demanda para ustedes. Cristo tiene que ser formado en vosotros. No solamente es la competencia del apóstol Pablo, sino que es la demanda para cada uno en aquel momento, de los que formaban parte de la comunidad de fe de Galacia. Cuando llegamos a nosotros, nos damos cuenta que también es una demanda para nuestras vidas. Vuelvo a estar de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La pregunta que inmediatamente vamos a plantear, y es la pregunta que va a dirigir la atención de esta enseñanza, es: ¿cómo es formado Cristo en nosotros? ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? Podríamos decir, o podríamos responder en primera instancia, bueno, evangelizándolos. Y realmente no es un evangelizándolos. ¿Por qué? Porque ya Pablo le está hablando a una comunidad de fe. Pablo no le está hablando a impíos, Pablo no le está hablando a incrédulos, Pablo no le está hablando a gente que no ha conocido a Dios. Pablo le está hablando a creyentes, Pablo le está hablando a una comunidad de fe. Por lo tanto, ¿cómo es formado Cristo en nosotros? Y esta es la pregunta, repito, que va a dirigir la enseñanza que esta noche el Espíritu de Dios nos ha propuesto para que cada uno de nosotros vayamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Recordemos algo bien importante: la senda del justo, dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es
perfecto, entiéndase, cabal, es completo, es total, es íntegro. No hay nada absolutamente que le falte, sino que está conforme al corazón de Dios. Pablo está proponiendo, y comienzo aquí a desarrollar el tema, Pablo está proponiendo que la formación de Cristo en un hombre de fe, la formación de Cristo en una mujer de fe, es algo similar a vestirse y desvestirse. Y se lo voy a presentar. En Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 27, Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, observe, de Cristo estáis vestidos. Y en su epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 20 hasta el 24, donde Pablo está presentando el proceso del viejo hombre y el nuevo hombre, Pablo propone en el versículo 24 y dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, Pablo está entendiendo que esto de que Cristo sea formado en nosotros es similar a un proceso de vestir o desvestir. En la medida en que el hombre se va vistiendo de Cristo, en esa medida Cristo está siendo formado en nosotros. En la medida en que el hombre, en que la mujer se va desvistiendo de Cristo, en esa medida el hombre y la mujer están caminando conforme a la ley del pecado y de la muerte. Así de que Pablo les está diciendo, y este es el tema que estamos estudiando, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir de que se nos es propuesto un camino de perfección. En este camino de perfección, Cristo tiene que ocupar completamente la totalidad, y eso vendría a significar perfecto. Cristo vendría a ocupar la totalidad de nuestras vidas. Cristo no podría ser solamente nuestros brazos, Cristo no podría ser solamente nuestros hombros, Cristo no podría ser solamente nuestros pies y dejar afuera la cabeza y dejar afuera las manos y dejar afuera algún miembro de nuestro cuerpo. El Espíritu de Dios está estableciendo que la perfección no es otra cosa más que Cristo ocupe completamente todo nuestro ser. Entiéndase nuestra mente, entiéndase nuestras apreciaciones, entiéndase nuestro criterio, entiéndase nuestras decisiones, entiéndase todo lo que es el hombre, entiéndase todo lo que es la mujer. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, que no haya un espacio que quede fuera de lo que es Cristo, de lo que es la naturaleza, de lo que es la esencia, de lo que es la voluntad de Cristo. Que no quede una célula, por pequeña que sea, que esté fuera de lo que es Cristo, de lo que es la esencia de Cristo. Cristo tiene que ocupar completamente todo en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a los romanos, le dice que es necesario de que el viejo hombre sea crucificado en la cruz. Y cuando hablamos de crucifixión, tenemos nosotros que entender que el proceso de la crucifixión incluye todo el cuerpo. No puede quedar una mano libre, cual sea, la izquierda o la derecha, no puede quedar una mano libre y todo el resto estar clavado en la cruz. No puede quedar un pie que no esté crucificado y todo el resto del cuerpo crucificado. Confío en que me esté entendiendo. El que Cristo sea formado en nosotros quiere decir que todas las áreas de nuestra vida, que todas las áreas de nuestro ser, que todas las áreas de nuestra humanidad, que todas las áreas de la esencia de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, tiene que estar completamente crucificado.
No puede haber, decía hace unos segundos, no puede haber una célula, por pequeña que sea o por insignificante que parezca, que quede fuera de la esencia, de la naturaleza de Cristo Jesús. Así de que el apóstol está presentando este tema y para beneficio de nosotros nos hace entender que la vida de fe es la vida de perfección, pero es la vida de formación de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. ¿Cómo se forma Cristo en nosotros? Hay tres puntos que el apóstol subraya en su epístola a los Gálatas. Vamos a estar revisando propiamente la epístola a los Gálatas. Hay 3 puntos que el apóstol subraya que son importantes que nosotros los entendamos con respecto a cómo se es formado Cristo en nosotros. El primer punto lo vamos a ver en el capítulo 3. El primer punto tiene que ver con la ley. Leo el versículo 10 y el versículo 11, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley, este es el primer punto. ¿Cómo es formado Cristo en la vida de un hombre de fe? ¿Cómo es formado Cristo en la vida de una mujer de fe? Primer punto. Cristo es formado en la medida en que el hombre, en que la mujer se desprende de la ley. Lo acabamos de leer, versículo 10, maldito el hombre, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley lo único que hace es traer maldición para el hombre. Lo repito, y esto es bien importante, la ley lo único que hace es traer maldición para el hombre. Muchos en este momento podríamos estarnos preguntando, bueno, pero eso como que no nos aplica a nosotros, mayormente los de Occidente, los que somos considerados según la Biblia no judíos, gentiles en otras palabras, no nos aplica porque en realidad nunca estuvimos sujetos a la ley. Es más, de hecho, hay quienes hoy todavía aseguran y dicen, es que realmente el Antiguo Testamento como que no nos aplica a nosotros. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo el Nuevo Testamento. Así que, como que ese punto que se está presentando ahora, como que no aplica. Hay que tener presente, número 1, que los Gálatas no eran judíos. Los que recibieron esta carta del apóstol Pablo no eran judíos, pero quisieron adoptar prácticas judías como para encontrar una plenitud mayor o para estar seguros de que estaban verdaderamente caminando según la verdad del Evangelio del Reino de los Cielos. Número 1. Número 2. Los remitentes de la epístola no habían conocido la ley hasta ese momento, no la habían conocido. No fue sino por la intervención de judíos conversos, que llegó la ley hasta ellos. ¿Qué es lo que le quiero decir yo con todo esto? La historia se vuelve a repetir. Hoy en día son muchas las congregaciones que han aceptado la influencia del judaísmo. Y aquí tenemos que levantar una bandera de preocupación. Son muchas, decía, y lo repito, son muchas las congregaciones que están caminando bajo la influencia
de el judaísmo. Usted lo mira bien a menudo, inclusive hasta en los medios de comunicación social. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de acercarse al judaísmo. Hay una tendencia a eso. Y esto es de preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, casi siempre estamos pensando en una generación, o mejor dicho, en una congregación particular que residía en una región llamada Galacia. Esta es una palabra que les aplica solamente a ellos. Yo tengo que decirle, es de preocupar cómo está surgiendo una tendencia hacia el judaísmo en nuestros tiempos. Hay una tendencia. Las personas, para ponerle algunos ejemplos, las personas ya no están usando mucho el término Jesús, sino que están apelando al término Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo. Y están haciendo continuamente, referencias a tendencias judaicas. Y usted lo está viendo. ¿Qué quiere decir entonces? Que la historia se está volviendo a repetir. La historia se está volviendo a repetir. De hecho, hay dentro de estas tendencias una definición descubriendo las raíces hebreas del Evangelio. Y yo tengo que decirle, el Evangelio no es propiedad de una nación. El Evangelio es el mensaje de la gracia, es el mensaje de la salvación, es el mensaje de la vida eterna del reino de los cielos. Y esto lo tenemos que tener muy claro. El Evangelio no es producto del mensaje de una nacionalidad. El Evangelio es el mensaje de Cristo Jesús, no como judío, no como hebreo, es el mensaje de Jesús como Dios encarnado, que no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. No podemos nosotros asociar el Evangelio con una nación, aunque Dios haya escogido una nación para haber introducido el Evangelio al mundo entero. Dios escogió una nación, pero no es el resultado de una nacionalidad lo que nosotros estamos promulgando como el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, Cristo es formado en nosotros en la medida en que nosotros nos despojamos de la ley. La tendencia del hombre a acercarse a conceptos hebraicos nos está alejando de Cristo, nos está deformando de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque podríamos estar caminando en una dirección que no es la dirección del Espíritu de Dios. El Evangelio no tiene raíces hebreas. El Evangelio es el mensaje del reino de los cielos. Usted lo puede ver bien claro en Mateo capítulo 16. Cuando Jesús, reunido con sus discípulos, les pregunta, ¿quién dice las gentes que es el Hijo de Dios? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros? Los interrumpió Jesús y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y aquí viene la declaración del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
conocemos la historia. Jesús inmediatamente le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observe bien claramente: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Quiere decir entonces que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la revelación del Padre. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la gracia, es el mensaje de la misericordia, es el mensaje de la vida eterna, es el mensaje de la redención del hombre, es el mensaje de la restauración. El hombre cayó, la mujer cayó por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. Es importante que el hombre sea restaurado a su posición original. Es importante que la mujer sea restaurada a su posición original. ¿No se ha dado cuenta usted que el llamado de Abraham fue precisamente presentándole una tierra? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Era el propósito entregarle tierra a Abraham? No, era descubrirle un misterio que estaba escondido hasta ese momento. El hombre perdió una propiedad. El hombre, la mujer perdieron una propiedad. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 2, la palabra nos describe de que Dios le dijo: cuidad la tierra, esta tierra es tuya. Y eso lo dice el salmista David, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho un tanto menor que los ángeles, y sin embargo le coronaste de gloria, de honra, y le entregaste todas las cosas. Cuando entonces Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, lo que le está descubriendo es una revelación escondida hasta ese momento. Y tengo que decirlo, es una revelación que todavía muchos no la han entendido. Le está diciendo: yo vengo por el proceso de restaurar al hombre, de recuperar al hombre. Pero no solamente fue el hombre el que se perdió, no solamente fue la mujer lo que se perdió, fue todo lo que el hombre tenía a su cargo que tiene que recuperar. Por eso es importante que nosotros entendamos este primer punto. ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? Cristo es formado en cada uno de nosotros en la medida en que nos despojamos o nos desprendemos o nos alejamos de la ley. No podemos nosotros volver a la ley. Y no podemos nosotros ver raíces hebreas en el Evangelio, porque es el mensaje del reino de los cielos. Porque de una manera bien sutil las personas se están afiliando a una religión, no al mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Y al actuar de esta manera, muchos, en lugar de estar siendo formados en Cristo Jesús, se están despojando de la imagen de Cristo Jesús. Y esto es bien importante. Mira lo que dice en el capítulo 4 de Gálatas, porque esta enseñanza está basada propiamente en Gálatas. Capítulo 4, vea lo que dice el versículo 8. Dice: antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los meses, los días y los meses, y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Cuando el hombre tiene una tendencia, cuando la mujer tiene una tendencia a ver en la ley o en el judaísmo un vínculo con la revelación o un vínculo con la verdad, no se está acercando a Dios. No está siendo formado en Cristo Jesús. Todo lo contrario, se está alejando de Dios y se está desvistiendo de Cristo, se está desvistiendo de la imagen de Cristo Jesús. Por eso en algún momento decíamos, y lo quiero repetir ahora,
El Evangelio está dado. Ninguno de nosotros puede innovar el Evangelio. No somos llamados para innovar el Evangelio. El Evangelio ya está dado. Y lo que nos corresponde, lo que nos compete a cada uno de nosotros es ajustarnos al Evangelio. No es el Evangelio a nosotros, sino nosotros al Evangelio. Para que entonces, y solamente entonces, tengamos la garantía, tengamos la seguridad de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otra forma también de ver la ley. La ley no solamente se aplica a la ley mosaica o no solamente se aplica a la influencia judaica que se está dando muy a menudo en nuestro tiempo. No solamente se aplica a la ley mosaica o a la ley judaica. También se aplica a todo aquello que representa una ley para nosotros. Vean lo que dice el versículo 11 que lo leí hace unos segundos, capítulo 4. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en la vida del hombre, en la vida de la mujer, hay una tendencia a acogerse a métodos, hay una tendencia a acogerse a procesos, hay una tendencia a acogerse a rituales, hay una tendencia a acogerse a ritos, a protocolos, a normas. La ley también tenemos que entenderla con todo aquello a lo cual el hombre, a lo cual a la mujer tiene la tendencia a someterse. Hay hábitos. Y cuando hablamos de hábitos, no solamente estamos hablando de hábitos de salud o hábitos de higiene. Tenemos nosotros que entender, y usted lo sabe perfectamente, que hay hábitos a los cuales nosotros nos sujetamos. Levantarnos a una hora específica, una hora determinada. Antes de hacer o tomar el alimento, estamos acostumbrados a hacer tal cosa o tal otra. Nos hemos adoptado a normas, rutinas diarias, cotidianas, que para muchos esas cosas se constituyeron en ley. ¿Cómo se siente una persona cuando estaba acostumbrada a tomar su alimento, para poner un ejemplo, a tomar su alimento a las 12 del mediodía, y un día por razones fuera de su control lo tomó hasta la 1 de la tarde o a cualquier otro horario? Se siente como que está desencajado o desencajada. Se siente en muchos casos, inclusive se siente como que traicionó aquello a lo cual se acostumbró a hacer o a seguir. Ley tiene que ver con todas las normas, rutinas, rituales a los cuales estamos acostumbrados a someternos o a sujetarnos. No solamente tenemos que entenderla en el sentido de la ley mosaica, sino en el sentido de todo aquello que hacemos rutinariamente, todos los días. Tiene que ver también con eso. ¿Recuerda usted cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Recuerda qué fue lo que dijo Jesús a Nicodemo cuando habló acerca de los hijos nacidos del Espíritu? Los nacidos del Espíritu, dijo Jesús, son como el viento. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va.
Así son los nacidos del Espíritu. Lo que Jesús estaba estableciendo entonces es que el hombre de fe, es que la mujer de fe no está sujeta a una rutina, no está sujeta a una norma, no está sujeta a un ritual, no está sujeta o sujeto a una norma. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está sujeto a una regla, no está sujeto a una fórmula, no está sujeto a una receta. El Espíritu hace como quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? Primer punto, y tiene que ver con toda ley al que el hombre o al que la mujer se sujeta. En la medida en que nos alejamos o nos despojamos de toda ley, de toda norma, de toda conducta rutinaria, en esa medida Cristo es formado en nosotros. ¿Por qué esto es bien importante? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestras tradiciones, nuestras rutinas, lo que estamos acostumbrados a hacer, no nos permite ver a Dios actuando en nuestras vidas. No nos permite ver a Dios actuando en nuestras vidas. Y este es el problema. ¿Por qué es entonces necesario desprendernos de toda norma, de toda rutina, de todo ritual, de toda tradición? Es que yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta y de esta manera. Yo estoy acostumbrado a que Dios se me manifiesta de esta y de esta manera. Es más, en algunos casos, algunos podríamos decir, es que yo estoy acostumbrado de que Dios se me manifiesta solamente en la iglesia. Y un día de tantos, Él decidió no manifestarse en la iglesia, decidió manifestársete a ti en el trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no entendemos que Dios nos está hablando, porque nos sujetamos a una norma, nos sujetamos a un ritual, nos sujetamos a una rutina. Cristo es formado en nosotros en la medida en que el hombre, en la medida en que la mujer se despoja de toda rutina, de todo ritual, de toda tradición, de toda norma, de todo aquello que constituye una regla, una fórmula y que establece un ritmo. El ritmo no lo debe de establecer el mundo, el ritmo lo tiene que establecer el Señor. Y este punto es bien importante. Vamos al segundo punto, y para ello quiero ir a Gálatas en el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Leo: gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Segundo punto, tiene que ver con la revelación de la gracia. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy estupefacto. Son términos similares para que podamos entender lo que el apóstol está manifestando en este versículo 6. Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto, quiere decir que la comunidad de fe de Galacia hacía pocos meses, posiblemente pocos años, que había reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pablo está hablando de tiempo. Está hablando de tiempo. En su camino, durante su tercer viaje apostólico, cuando camina por la región de Galacia y el Señor le permite acercarse a esa población,
reconocen a Cristo Jesús como su Señor, reconocen a Cristo Jesús como su Salvador. Y Pablo llega hasta Éfeso, desde donde él escribe esta epístola. Y él manifiesta su asombro, manifiesta su sorpresa. ¿Cómo es posible? Pero si acabo de estar con ustedes. Y el Señor, el Espíritu de Dios, les comprobó que las palabras con las cuales yo fui a ustedes venían de parte de Dios. ¿Cómo es posible que ahora quieran justificarse por medio de la ley, por medio de los actos de la ley? Tiene que ver con la revelación de la gracia. ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? En la medida en que nosotros caminamos en la revelación de la gracia de Dios. En la medida en que el hombre, en la medida en que la mujer camina en la revelación que Dios le está entregando, que es por gracia, que es por misericordia, en esa medida Cristo Jesús va siendo formado en cada uno de nosotros. Quiero citarle un texto que todos nosotros conocemos, la parábola de los talentos. La conocemos muy bien, por eso es que quiero citarla. Tres sirvientes, a los cuales su señor les entregó una cantidad de dinero. Talentos es una cantidad de dinero. A uno le entregó 5, al otro le entregó 2 y al tercero le entregó 1 talento. Dice el texto, a cada uno conforme a su capacidad. No es una capacidad mental, no es una capacidad académica, es compromiso, entendámoslo, compromiso, de acuerdo al compromiso que cada quien había demostrado ante su Señor. ¿Qué sucedió? Conocemos el relato. El que tenía 5 hizo 5 más, entregó al final 10. El que había recibido 2 hizo 2 más, entregó al final 4. Pero el que había recibido solamente 1 talento, tuvo miedo, según las palabras de él, tuvo miedo y escondió su talento. Para que cuando el Señor viniera, su amo viniera, entregó 1, no como los demás, 1 más. Todos los otros hicieron y trabajaron al 100%. Porque si uno tenía 5 y hizo 5 más, 100%. El otro tenía 2, hizo 2 más, 100%. Se esperaba que el tercero, también hiciera el 100%. Pero no sucedió así. Las palabras del siervo, tuve miedo, fui y escondí tu talento, y aquí está lo que es tuyo, no lo perdí, por lo menos no lo perdí. Eso era lo que él estaba buscando, no lo perdí. Pero las palabras del Señor, cuando le dice, sabías que era hombre recio, sabías que cosecho donde no sembré, nos enseña a nosotros la necesidad de caminar por revelación. ¿Sabe por qué muchos hombres y por qué muchas mujeres de fe, por supuesto, no reciben enseñanza de parte del Señor? Yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántas veces yo he escuchado esa expresión? Y de seguro que usted también la he escuchado, si es que no la ha dicho en algún momento. Yo quisiera que Dios me hable. Yo quisiera que Dios me revelara. Yo quisiera expresa muchas cosas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no reciben? Porque en un momento determinado Dios te reveló. Sí, Dios te reveló. Dios te reveló. Pero no caminaste por revelación. Sino que lo tomaste y lo convertiste en conocimiento y lo llevaste a la biblioteca de tu razonamiento. Nosotros, hombres y mujeres de fe, no somos teóricos. La vida de fe no es teórica. Y esto tenemos nosotros que entenderlo muy bien. ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? En la medida en que
caminamos por la revelación. Si Dios te declaró algo, un solo versículo, Dios te mostró algo que nunca antes habías visto, no es solamente para que te manifiestes en ¡wow! ¡Qué tremendo! Y te olvides de eso. Es para que lo vivamos, es para que lo ejerzamos, es para que lo establezcamos. Muchos hombres y mujeres de fe hemos en ocasiones actuado como el siervo malo y negligente. Tuve miedo, por lo menos no perdí lo que es tuyo. Sabías, conocías, pero no actuaste de acuerdo a cómo sabías. No actuaste de acuerdo a cómo conocías acerca de la situación. No es decir yo tengo un gran conocimiento, sino es decir yo he hecho el conocimiento que tengo hasta aquí. Por eso, ¿cómo es formado Cristo en nosotros? En la medida en que caminamos en la revelación que el Señor nos está entregando. Aún así, ese conocimiento sea tan sencillo como decir Jesús el Cristo. Usted se ha dado cuenta que en las lecturas que hago de la palabra, tengo la misma Biblia que usted tiene, pero se ha dado cuenta que en ocasiones yo no digo Jesucristo, sino que está escrito así, pero yo leo Jesús el Cristo. ¿Por qué? Bien sencillo, porque la expresión Jesucristo trunca el nombre de Jesús. Revíselo. Trunca el nombre de Jesús. Y dice la palabra, Filipenses, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el Cristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Mi Biblia sigue manteniendo esa expresión, pero vivo por revelación y establezco la revelación. ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? En la medida en que caminamos en la revelación que Dios nos está entregando. De lo contrario, el hombre se desviste de la imagen, se desviste de la semejanza de Cristo Jesús. Vamos al tercer punto, y para ello quiero leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un texto bien conocido. Gálatas capítulo 2 dice, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercer punto tiene que ver con vivir en la fe. ¿Cómo es formado Cristo en nosotros? En la medida en que cada uno de nosotros vivimos por la fe. Vivo no ya yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, si Cristo está formado en mí, yo vivo por la fe. La fe, amado hermano, la fe, amada hermana, no es solamente para cuando tú necesitas o estás presentando una petición. La fe no solamente es el medio que nos asegura o que nos garantiza que vamos a recibir algo. Así es como muchos hemos visto la fe. Yo tengo fe de que voy a hacer este viaje. Yo tengo fe de que voy a recibir lo que le he pedido al Señor. Yo tengo fe de que
de que las cosas van a cambiar. La fe no solamente es el medio para esperar algo. Hemos desarrollado un concepto bien pobre de lo que es la fe. Y tenemos nosotros que revisar lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la vida de perfección. Lo hemos visto en esta serie de enseñanzas. La fe es la serie de perfección. Vivimos por la perfección. Pero la fe es lo que me mueve a mí a moverme, porque Él se entregó a sí mismo por mí. Yo debiendo haber sido sujeto a la muerte, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: yo fui perseguidor de la iglesia, yo fui blasfemo, yo fui injuriador. Y estas expresiones, si usted las busca en el Antiguo Testamento, eran motivo para muerte de aquel que había incurrido en esas prácticas. Pablo entonces lo que está diciendo es: yo era reo de muerte, pero el Señor me tuvo misericordia y no actuó conmigo como yo actué en contra de Él. Y es más, dice el apóstol, es más, tuvo misericordia de mí y me puso en un ministerio. Mire qué tremendo. No solamente no me pagó por lo que yo había hecho, sino que además me puso en un ministerio. Esto llevó al apóstol Pablo a decir: yo me veo comprometido con el Señor para establecer el reino de los cielos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Por lo tanto, yo no descanso hasta no cubrir la mayor extensión de área posible para que todos conozcan el mensaje del Evangelio. Vivir por fe tiene que ver con un compromiso que cada hombre, que cada mujer desarrolla ante el Señor. ¿Sabe lo que significa que Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario? ¿Sabe lo que significa Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa leer en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, de que Él en 3 ocasiones dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero? En 3 ocasiones. El Evangelio de Lucas nos describe que esa misma noche Él sudaba. Su sudor era como gotas de sangre. La agonía que Él sufrió y el sacrificio por una muerte tan dolorosa como es la crucifixión. ¿Qué provoca eso en nosotros? ¿Qué provoca eso en nosotros? ¿Dolor? ¿Solamente dolor? ¿No debería de provocar en cada uno de nosotros compromiso? Compromiso. Si tú no me pagaste a mí como yo fui, ahora pongo la mano en el arado y no miro para atrás. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo he formado Cristo en nosotros? En la medida en que cada uno de nosotros aprendemos a caminar, a vivir en fe. En esa medida significa entonces que en la medida en que nosotros somos infieles, entiéndase, no caminar por la fe es no ir en sentido contrario, lo cual significa infiel. En la medida en que el hombre, en que la mujer es infiel, no camina por fe, en esa medida se está desprendiendo de Cristo.
se está desprendiendo de la imagen y de la semejanza. ¿De qué le sirve a un hombre, de qué le sirve a una mujer cuidarse de que no voy a caer en pecado, de no incurrir en pecado? ¿De qué le sirve al hombre y a la mujer caminar de puntillas para cuidar esto si no somos capaces de vivir por fe? Por eso, en esta noche, hijitos, que vuelvo a estar de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo he formado Cristo en cada uno de nosotros? Número 1, en la medida en que nos alejamos de toda ley, de toda norma, de toda rutina, de todo ritual, de todo aquello que ata a la persona, que sujeta a la persona. ¿Por qué no adoras a Dios? ¿Por qué no alabas a Dios? Bueno, porque no es el momento, de alabar. Este es el momento de... No podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios actuando en nuestro entorno porque las normas nos han puesto límites para ver actuando a Dios. Número 2, Cristo es formado en nosotros en la medida en que caminamos en la revelación que Él nos entrega por su gracia y por su misericordia. Lo que el Señor te entrega hoy, por ejemplo, el Señor nos ha expuesto a esta palabra. Un solo versículo, pero toda una epístola. El Señor nos ha expuesto a esta palabra. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Como hemos hecho en otras ocasiones, ¡wow! ¡Qué tremendo tema! ¡Qué buena enseñanza! Pero no hacerla nos lleva a desvestirnos de Cristo. Tercer punto, en la medida en que nosotros aprendemos a caminar, a vivir por fe, entendiendo que la vida de fe es la vida de la perfección, entendiendo que Dios nos ha establecido sobre esta tierra con un propósito, con una misión, con una demanda. No ver nuestras propias realidades como un elemento que detenga lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Juzgad vosotros, dijo el apóstol Pedro, si es justo obedecer antes a los hombres que a Dios. No es justo, no es justo. Y no podemos detener nuestras vidas por lo que la sociedad, por lo que las leyes, por lo que los demás han determinado con respecto a cómo se debe de actuar en estos momentos. Busquemos el protocolo. No, no es justo. Si Dios ha dicho, yo lo hago. Si Dios lo ha determinado, yo lo hago. Esta es la palabra de fe que cada uno de nosotros debemos de establecer. Padre, en el nombre de Jesús, hay tantos hombres y hay tantas mujeres a los cuales esta enseñanza les llegará en un momento determinado, a los cuales tú mismo traerás para que se expongan ante esta palabra. Señor, oro por cada uno de ellos y por cada una de ellas, para que, Señor, al estar expuestos ante tu palabra, cada uno de nosotros podamos reaccionar, no con sorpresa, sino con acción y determinación hacia lo que se nos ha presentado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y el Dios eterno, el Todopoderoso, haga en ti y contigo una obra portentosa en obediencia o por la obediencia que tú hayas mostrado por su palabra. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.